De formación. El día de hoy vamos a tener un webinar sobre la ruta de información para la gestión de proyectos y de los bancos de proyectos. Mi nombre es Dini Johanna Méndez, yo soy la asesora nacional en gestión pública del programa de gobernabilidad responsable de USAID y el día de hoy los voy a estar acompañando en este espacio. Este espacio hace parte de una serie denominada Gestión Pública, que es producida y realizada por el Programa de Gobernabilidad Responsable de USAID y va a ser retransmitida por el canal de YouTube de nuestro socio RIMIS. Como les contaba, el día de hoy vamos a tener una conferencia que nos va a contar sobre cómo la gestión de proyectos de inversión pública por parte de las administraciones municipales, los departamentos, otras entidades que se encuentran a nivel territorial, promueven a través de los proyectos el desarrollo local, la solución de problemas, la satisfacción de necesidades de las comunidades, con el fin de reducir desigualdades, mejorar la prestación de bienes y servicios, atender a diferentes poblaciones, especialmente aquellas que están en condiciones de vulnerabilidad. Recordemos también que una adecuada ejecución de proyectos de inversión nos va a permitir llevar a cabo el proceso de seguimiento y control a la entrega de bienes y servicios y de recursos. Y también es una oportunidad para que las comunidades puedan llevar a cabo control social a través de diferentes mecanismos, sean rendiciones de cuentas, sean las rendiciones de cuentas, veedurías a los mismos proyectos. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Lo vamos a ver con un panel de expertos muy interesantes que tienen toda la experiencia y el conocimiento a nivel territorial de la gestión de proyectos y de la gestión de banco de proyectos. Damos la bienvenida a todos ustedes. También damos las gracias a la Federación Nacional de Departamentos, quien nos acompaña en estas iniciativas de transferencia y replicabilidad de herramientas. Y por supuesto, a RIMIS, como lo habíamos dicho, es nuestro socio estratégico en la difusión de estos webinars a través de su canal de YouTube. Es importante recordarles que en el chat de esta reunión ustedes van a encontrar el enlace para acceder al listado de asistencia. Este es un requisito indispensable para que ustedes puedan acceder al contenido presentado en esta conferencia, a los instrumentos que vamos a presentar, esta ruta de información y por supuesto al certificado de participación que se entregará para la asistencia en esta webinar. Todas las preguntas que se les generen durante el desarrollo del espacio, durante el desarrollo de las conferencias, las van a poder realizar en el chat de esta reunión para que al final, en un espacio que tenemos dispuesto para la solución de dudas o inquietudes que ustedes tengan frente a la presentación de los contenidos, pues puedan ser resueltas. Damos la bienvenida a nuestros conferencistas. El día de hoy contamos con la participación de José Walter Lozada Cabrera. Él es administrador de empresas, cuenta con una experiencia de más de 10 años en la gestión de proyectos de inversión pública y de cooperación internacional y actualmente se desempeña como especialista regional en provisión de servicios del programa de gobernabilidad responsable en Caquetá. También contamos con la participación de Julieta López Rengifo. Ella es contadora pública, es especialista en alta gerencia en economía pública, especialista en Contraloría, cuenta con más de 30 años de experiencia profesional en la gestión pública y en banco de proyectos de inversión en entidades públicas. Actualmente ella se desempeña como profesional especializado en la oficina del Banco de Proyectos de la Secretaría de Planeación Departamental de la Gobernación del Caquetá. Contamos también con la participación de Janie Cubide Rodríguez. Ella es profesional en comercio internacional y finanzas, es especialista en gerencia de proyectos, cuenta con más de 12 años de experiencia laboral en el sector público y privado y ha trabajado en programas de cooperación internacional. Estuvo trabajando con nosotros como especialista en gestión de proyectos por parte, digamos, del programa de gobernabilidad Ya viene mi responsable de regalo. USAID.
Su enfoque profesional se ha basado en el área de planeación, mediante la formulación, organización y ejecución del ciclo de la inversión pública, la planeación financiera y la presupuestación. Tiene una amplia experiencia en la formulación y estructuración de gestión de programas y proyectos que están articulados con los planes de desarrollo. Actualmente es la secretaria privada de la Alcaldía Municipal de Puerto Rico Meta. Y finalmente, contamos con la participación y el acompañamiento de María Fernanda Martín Gaitán. Ella es administradora financiera y de sistemas, es especialista en gestión de desarrollo empresarial y gerencia estratégica de proyectos. Cuenta con más de 19 años de experiencia laboral en entidades territoriales, públicas y privadas, a través de gestión pública, función pública y cooperación internacional. Cuenta con una amplia experiencia en la formulación, priorización y aprobación de proyectos financiados con diferentes fuentes de inversión. Entre ellas, ella es muy experta en toda la gestión de proyectos y de fuentes como Sistema General de Regalías, obras por impuestos, entre otros, en diferentes territorios y municipios, especialmente en departamentos de la Orinoquía. Entonces, con este amplio panel de expertos, vamos a dar paso a una sesión de encuadre de todos los que estamos aquí, dada por nuestra colega Janie. Bienvenida. El espacio es tuyo. Hola, muy buenos días para todos, Nini. Qué placer volver a saludarte, a la doctora Diana, a Mafe y a los demás asistentes hoy en este importante webinar que tenemos programado. Agradecerles primero por la oportunidad, por el espacio, por tener siempre en cuenta los territorios y los municipios. El programa de gobernabilidad responsable se ha caracterizado por resaltar los talentos con los que cuentan los municipios, los territorios. Agradecerles ese espacio que nos brindan. Quiero comentarles, como lo decía Nini anteriormente, soy especialista en formulación de proyectos, nacida y criada en el municipio de Puerto Rico, hija de campesinos de este municipio, de este hermoso municipio, que hemos tenido todas las vivencias por las que la gran mayoría de territorios de nuestro país pues ha tenido que pasar, ¿no? Nosotros somos un municipio PEDER, marcado por la violencia, marcado por el abandono del gobierno nacional muchos años, marcados por la escasez de recursos y marcado pues por un auge de cultivos ilícitos muchos años que nos llevó a que las comunidades y a que la institución pues perdiera un poco su norte y no se llevaran esos procesos de la manera que se deben llevar. Cuando surge todo el proceso de volver como a la legalidad de nuestras comunidades, nos damos cuenta como instituciones la importancia de poder articular la gestión pública, de poder organizarnos internamente y de los gobiernos locales empezar a hacer esa gestión y ver la importancia de articularnos de manera adecuada y poder ser competitivos a nivel, no solo entre nuestros municipios, sino a nivel departamental y a nivel nacional. Hace más de, no creo yo, 15 años, el municipio de Puerto Rico no contaba con un banco de proyectos estructurado. No hacía ni siquiera parte de su planta de personal. Era contratado, era una CPS. En las transiciones de gobierno, pues las informaciones no surgían de la manera adecuada. En esa época, pues tampoco había las herramientas adecuadas. No se hacía uso de las plataformas. Puerto Rico era uno de los municipios que no teníamos energía permanente y pues menos internet. Entonces era complejo hacer un adecuado uso de las herramientas. Cuando ya se empieza a hacer toda esta transición, cuando empiezan a llegar todas las plataformas, cuando empieza a ser de una manera, yo siempre lo he dicho que gracias a Dios, obligatoria para las entidades, entonces empezamos a hacer un buen ejercicio de la planeación y de la programación y ejecución de los recursos. Hoy en día nosotros contamos con un banco de proyectos estructurados, se tiene un equipo estructurador de proyectos,
siendo conscientes que la gestión de recursos, la gestión de proyectos es indispensable, no solo para las administraciones, sino para las entidades, porque las administraciones son de paso, estamos 4 años, pero las entidades permanecen y las comunidades permanecen y las necesidades siguen latentes. Entonces, lo que siempre se ha venido buscando los últimos años es tener un banco de proyectos con un manual actualizado. Con el programa de gobernabilidad responsable logramos hacer esa tarea, logramos actualizar nuestro manual de funciones, quedó articulado, quedó actualizado a los nuevos lineamientos, quedó establecido de acuerdo a las orientaciones transitorias del Sistema General de Regalías. Contamos con unos procesos y procedimientos claros, los cuales son comprensibles para quienes en su momento lleguen y queden a cargo de nuestro banco de proyectos. Yo quiero resaltar que como municipio de esta categoría los recursos son escasos, al igual que la gran mayoría de municipios, y los recursos y la gestión de proyectos es indispensable para las entidades para poder traer esos recursos, pero esos recursos no es traer recursos para mostrar obras, para mostrar bienes, para mostrar servicios, para poder mostrar que una administración logró cumplir con su plan de desarrollo. Esos proyectos, el enfoque y su principal objetivo orientado a resultados es transformar, y es transformar la calidad de vida de las comunidades, es ofrecerles posibilidades a nuestras poblaciones ávidas y necesitadas de recursos, necesitadas de oportunidades. Por esa es la importancia de siempre poder articularnos, poder desde el primer momento en que las administraciones inician su vida administrativa, poder articularlos con el plan de desarrollo. Desde la experiencia que nos ha permitido tener todos estos años, participamos activamente en la formulación del plan de desarrollo, siendo conscientes que era indispensable y necesario articularlos con los proyectos a los cuales nosotros le estamos apuntando y a los cuales estamos buscando para transformar nuestra comunidad. Y eso es lo que hemos venido haciendo durante estos 9 meses que llevamos de administración, en un trabajo articulado con todas las secretarías, donde todos hemos venido brindándonos un apoyo necesario, indispensable para poder lograr los resultados que queremos. La gestión de proyectos más allá, como lo dije anteriormente, de verse como una consecución de recursos, lo que se requiere es una transformación de vida. Quiero resaltar también el apoyo tan importante que ahora las entidades territoriales tienen de los programas de cooperación, no solo de USAID, sino también de GIZ, de los diversos programas que tiene USAID, de la gobernación del Meta, indispensable, fundamental, pero este apoyo es gracias a ese trabajo que se ha logrado hacer en la formulación, estructuración y gestión de proyectos, porque tenemos un gran número de iniciativas ya listas, organizadas y disponibles para cuando se presenta la oportunidad, nosotros hacer esa adecuada gestión de recursos y poder lograr lo que siempre hemos querido, que es mejorar siempre la gestión pública y mejorar siempre el llegar a nuestras comunidades con bienes y servicios. Janie, muchas gracias por esa introducción y por contarnos sobre la importancia de la gestión adecuada de los bancos de proyectos y de los proyectos. Agradecemos mucho el que nos puedas acompañar en este espacio. Vamos a dar paso a María Fernanda para que lleve a cabo un proceso, digamos, de articulación de todos los que estamos aquí conectados y hagamos una pequeña evaluación sobre cómo estamos en conocimientos con proyectos. Le recordamos diligenciar el listado de asistencia que se encuentra en el chat de esta reunión para que ustedes puedan acceder al contenido, al material y reciban su certificado de asistencia. Adelante, María Fernanda. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Nini. Muy amables a todos por estar acompañándonos el día de hoy. Como decía Nini, hoy vamos a empezar aquí con un juego que yo creo que todos lo han hecho en alguna oportunidad en sus casas, a través de la televisión, cuando estaba al aire para Colombia. Se llama ¿Quién quiere ser millonario? La dinámica es muy sencilla. Yo voy a presentar el juego en pantalla. Ustedes simplemente a través del chat, una vez yo lea las preguntas, ustedes van a contestar y van a colocar la letra que consideran es la respuesta correcta. Entonces, entre más rápido lo hagan, obviamente van a tener la oportunidad de quedar como campeones de este juego. Va a ser corto, van a ser solo 5 preguntas en torno a la formulación y estructuración de proyectos. Entonces, para todos, muchísima suerte. Ya voy a presentar mi pantalla y por favor me confirman una vez la ven, si son tan amables. Ya estamos viendo tu pantalla. Perfecto, muchísimas gracias. El ciclo de vida de los proyectos de inversión lo integran las etapas de A, preinversión, inversión, operación y evaluación. B, inicial, ejecución, inversión, interventoría y evaluación. C, estudios técnicos, identificación del problema y ejecución. Y D, diagnóstico, desarrollo y evaluación. Entonces, por favor, contesten ya. Muy bien, muy bien. Ahí vamos recibiendo respuestas. La. Muy bien, equipos. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de del ciclo de vida de los proyectos de inversión, mm, esta se divide en 4 etapas: preinversión, inversión, operación y evaluación. Básicamente la preinversión lo que busca es evaluar si es conveniente o no realizar ese tipo de inversiones, conocer realmente qué está pasando con esa problemática planteada, cómo puedo llegar a solucionarla y de qué manera puedo entregar una muy buena provisión de bienes y servicios a la comunidad. En cuanto a la etapa de inversión, es ya cuando yo tengo mi proyecto, cuando estoy haciendo la entrega de los bienes y servicios de una manera física y financiera. Toda esta etapa abarca eso hasta el seguimiento de la inversión que estoy realizando. Ya la operación es cuando nuestro proyecto está en funcionamiento, cuando las personas, la comunidad está utilizando, está haciendo uso, está conociendo, está disfrutando de los bienes y servicios entregados. Y por último está la evaluación, la cual hace la medición de los cambios que se generan con la inversión que yo estoy realizando. Entonces, para todos aquellos, muy bien, la respuesta correcta era la A. Segunda pregunta. ¿Cuáles son las plataformas dispuestas por el Departamento Nacional de Planeación para realizar seguimiento a los proyectos de inversión en ejecución para el orden territorial? A. Sistema de Seguimiento Público del Estado, SSPE. B, MGA a través de un Excel en cada informe de supervisión. C, GESPROI, SGR y SPI. Y D, SWIFT territorial. Muy bien, ya veo muchas respuestas. Vamos a ir avanzando a medida que ustedes nos vayan contestando. Perfecto, la C. Muy bien para todos. Efectivamente, el Departamento Nacional de Planeación dispone de plataformas para hacer seguimiento a nuestros proyectos y esa inversión efectivamente se vea reflejada para hacer control social. Para los recursos de regalías está dispuesta GESPRO y SGR, es un aplicativo a medida que van pasando la ejecución de los proyectos, cada entidad territorial dispone de esta herramienta para hacer un cargue mensual. Durante los 15 primeros días del mes siguiente al vencimiento del informe, se tiene abierta la plataforma para el cargue de información. Importante tener en cuenta que la medición que se realiza a través de esta plataforma va a emitir trimestralmente un puntaje para las entidades territoriales, las cuales debe tener un mínimo establecido para que ellas sigan siendo beneficiarias de la ejecución de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías. Y para los recursos propios contamos con el SPI.
el sistema de información de proyectos de inversión, a través del cual también se hace un reporte mensualizado en la plataforma y conocer cómo se están llevando a cabo la inversión en los territorios. ¿Qué es la metodología del marco lógico? A, un programa para conocer las necesidades que tiene la comunidad. B, una herramienta que ayuda a conceptualizar, diseñar, ejecutar y evaluar proyectos. C, una herramienta que facilita el proceso de formulación de los proyectos. Y D, una metodología que busca mejorar condiciones de la comunidad. Aquí vemos varias respuestas. Tengo la B, la C. Sigamos contestando, vamos viendo cuáles consideran que son, qué significa esa metodología del marco lógico. Sigamos recibiendo diferencias entre la B y la C. Tres personas que nos contesten más y continuamos. Listo, entonces, para todos aquellos que contestaron la B, esa es la respuesta correcta. Esta es una herramienta que ayuda a conceptualizar, diseñar, ejecutar y evaluar los proyectos. Esta herramienta es la que utiliza y está diseñada hacia todo el territorio nacional para la formulación y estructuración de proyectos de inversión pública. Existen diferentes metodologías, pero esta es la que se utiliza a través de los diferentes aplicativos dispuestos por el DNP. Respuesta correcta, la B. Cuarta pregunta, ¿cuáles son los módulos de la metodología general ajustada MGA Web? A, formulación, análisis técnico, registro y presentación. B, preparación, evaluación, programación y presentación. C, plan de desarrollo, formulación, evaluación y control. Y D, identificación, preparación, evaluación y programación. Tengo respuestas ya en el chat. D. Listo, perfecto, muchísimas gracias. La respuesta correcta efectivamente es la D, en donde voy a tener 4 módulos. Aquellas personas que ya hayan trabajado en la plataforma, voy a tener un módulo de identificación, donde yo hago todo el planteamiento del problema, conozco los actores directos de nuestro problema identificado, también defino los objetivos. Y paso a un siguiente módulo que es la preparación, en donde yo ya voy a dar un resumen general de mi proyecto, de cómo lo voy a hacer, cuáles son los costos, los insumos requeridos, los recursos que voy a utilizar para poder llevar a cabo la inversión. Y asimismo, paso a un siguiente módulo que es la evaluación en donde yo defino y voy a conocer si realmente esa inversión que yo estoy realizando me va a generar beneficios a la comunidad. Y por último está la programación, donde yo establezco cuáles son los indicadores, cuáles son esos recursos con los cuales cuento y tengo disponibilidad para hacer la inversión. Recuerden que la MGA es una plataforma diseñada por el DNP para el registro de todos los proyectos de inversión pública que se tenga a nivel del país. Entonces, respuesta correcta, la D. Hasta este punto ya todos los que han contestado llevan 40.000 puntos ganados. Y por último, ¿qué expresa el objetivo general de un proyecto? A, un acuerdo de las partes para entregar a las comunidades bienes y servicios. B, la naturaleza de la ejecución del proyecto. C, la necesidad de ejecutar recursos de la administración. Y D, es el propósito de la intervención, corresponde a la situación deseada para la población con relación al problema. Veo por ahí respuestas de C, D. Listo. La respuesta correcta es la D. Es el propósito de la intervención. Corresponde a la situación deseada de la población con relación al problema. Recuerden, nuestros objetivos generales deben ser realistas, eficaces, que se puedan medir, que efectivamente den respuesta de cuál es ese alcance que tiene nuestro proyecto. Entonces, a todos muchísimas gracias. Los que llegaron hasta acá, los que contestaron, efectivamente tienen 50.000 puntos. Muchísimas gracias, Lili. Gracias a ti, María Fernanda, por
la creatividad en el desarrollo del juego y a todos ustedes por participar activamente con las respuestas. Con esta introducción vamos a arrancar con el desarrollo de la conferencia. Voy a darle paso a nuestros colegas José, Walter Lozada y María Martín, quienes nos van a contar sobre todo el desarrollo conceptual previo a mostrarles la ruta metodológica. Recuerden, no olviden diligenciar el listado de asistencia, lo encuentran en el chat de esta reunión. Todas las preguntas que se les vayan generando a partir de lo que van contando nuestros expositores, las pueden colocar en el chat de la reunión, los vamos a estar leyendo y al final de la exposición vamos a estar resolviendo estas dudas e inquietudes. Adelante, José, muchas gracias. Nini, muchísimas gracias. Permítame, voy a compartir por aquí la presentación. Quisiera que me Perfecto. confirmaran que la están viendo. Sí, perfecto. Sí, sí, Bueno, ya la muy estamos bien. viendo. Entonces, pues una alegría estar compartiendo con ustedes en la mañana de hoy. Un webinar bastante nutrido porque suponemos la gestión de los bancos y programas de proyectos de inversión, especialmente lo que es la formulación y estructuración de los proyectos, pues siempre es un tema interesante. Esta intervención, junto con mi compañera María Fernanda, pues no pretende en la mañana de hoy ser una capacitación en banco de programas y proyectos o en formulación de proyectos de inversión, en el entendido de que pues son temas bastante amplios y que demandarían de muchas sesiones para poderlas abordar. Sin embargo, el programa ha venido pensando y posteriormente vamos también a estar compartiendo pues una serie de formaciones ya en temas específicos en cuanto a esta gran estructura. Permítanme poder avanzar en la contextualización antes de poder pues, abordar generalidades de lo que es el banco y la formulación de programas y proyectos de inversión. Antes de, claro, llegar a la presentación de la ruta de información, que pues es el objetivo principal de la sesión de la mañana de hoy. Todo tiene su génesis para la formulación y la gestión de los bancos de programas y proyectos en algo que se llama presupuesto orientado a resultados. ¿Sí? Que es un tema del cual pues se ha venido hablando ya hace poco más de 10 años y cada vez toma mayor relevancia e importancia. Claro, muy seguramente en la sesión de la mañana de hoy hay expertos, ¿sí? En bancos de programas y proyectos de inversión y también en proyectos de inversión. Hay quienes quizás pues ya tienen un poco de experiencia y experticia en el tema, pero quieren seguir profundizando, pero también muy seguramente habrán personas que por primera vez están escuchando y hablando de banco de programas y proyectos de inversión y de formulación de proyectos de inversión. Así que pues la charla o el material que hemos preparado pues está a un nivel que todos podamos comprender y entender de qué estamos hablando. El presupuesto general de la Nación para 2022-26 en el plan de desarrollo pues quedó constituido de esta forma. Recursos del presupuesto general de la Nación, ¿sí? Que son aquellos que tienen pues las entidades nacionales, el sistema general de participación, que son las transferencias que reciben nuestras entidades en territorio, los recursos propios, que son aquellos que logran generar por sus propios medios, ¿sí? Y el sistema general de regalías, que son las asignaciones pues, que se hacen bianualmente a todos los municipios y departamentos. Claro que el Plan Nacional de Desarrollo también ha querido incluir recursos de cooperación y empresas públicas en ellos, ¿sí? Así podríamos decir que también dentro de nuestras entidades territoriales se componen nuestros presupuestos de inversión. A grandes rasgos, ese presupuesto de inversión desarrolla un tipo de relaciones, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel territorial, partiendo de dos grandes procesos. Uno que es la presupuestación y otro que es la planeación. La presupuestación, pues todo lo que tiene que ver con ingresos, funcionamiento, bueno, deudas, participaciones y demás. Y la planeación, pues que básicamente se desarrollan dos grandes macroprocesos que son nuestro plan de desarrollo, que hoy ya lo tenemos debidamente aprobado y
ya el desarrollo de la inversión, que aquí es donde aparecen pues los proyectos, ¿cierto? Que nosotros tenemos que desarrollar para implementar ese plan de desarrollo. A nivel nacional, como órganos rectores, tenemos al Ministerio de Hacienda y al Departamento Nacional de Planeación, y lógicamente si seguimos bajando en esa escala, también vamos a encontrar que están, por ejemplo, los municipios y los departamentos como aquellos ejecutores de ese presupuesto y de ese plan nacional de desarrollo. También otros órganos de aprobación que son importantes en estos dos procesos, presupuestal y de planeación, sí, que para el caso de las entidades territoriales más cercanos, pues tenemos a los consejos municipales y a la Asamblea, también a nivel nacional el Congreso de la República, ¿no? Que pues es quien da la aprobación a ese gran presupuesto de la nación y que de hecho por estos días ya está en debate. Existen otros órganos también, ¿no? Los OCAT para el caso de los sistemas general de regalías o también instancias como el CONFIS, que entran a jugar en estas relaciones institucionales de estos dos grandes procesos que son el presupuesto y la planeación. Cortamente, anteriormente ese presupuesto de pronto no se le brindaba importancia o no se profundizaba en saber cómo se priorizaba esa inversión o en qué se invertían esos recursos, si verdaderamente habían impactos o no habían impactos. Solamente se preocupaban únicamente por saber en cuántos recursos invertían o qué porcentaje de esos recursos de inversión. Pues bien, esa visión de presupuesto público con el pasar de los tiempos ya ha venido evolucionando hasta hoy en día estar hablando de dos términos tan importantes que son la eficiencia y la efectividad de nuestro presupuesto de inversión. Esa eficiencia y esa efectividad en un ejercicio muy sencillo para que todos podamos comprender. Recordemos que estamos hablando de generalidades del presupuesto orientado a resultados, ¿sí? Inicia cuando en campaña quienes hoy pues están como mandatarios de nuestras entidades territoriales, ¿sí? Leen todas esas necesidades que hay, las llevan a un programa de gobierno, posteriormente las consignan en un plan de desarrollo, pero con el pasar ya de estos meses empezamos a desarrollar los proyectos de inversión para poder entregar sí o sí, pues resultados que mejoren la calidad de vida. Digamos que eso es, a grueso modo y en unos términos muy sencillos, poder entender qué es el presupuesto de resultados. Sí, que hay unas necesidades en nuestra población que debemos desarrollarla a través de unos proyectos de inversión, pero que esos proyectos de inversión sí o sí deben generar un impacto. No podemos de alguna otra manera desarrollar un proyecto por desarrollar, sino que tenemos que pensar en cuál es el impacto. Claro, para eso el Departamento Nacional de Planeación pues nos ha venido facilitando un poco las cosas, y es que desde que Colombia se adherió a la OCDE, se comprometió precisamente a buscar que su presupuesto tuviera resultados, y así sucesivamente todos nuestros planes de desarrollo en el 2014-2018 ha venido hablando siempre de presupuesto orientado a resultados, de alinear la planeación y el presupuesto, luego en 2018 también, y nuestro actual Plan Nacional de Desarrollo también se comprometió a diseñar una metodología de presupuesto por programas y resultados. ¿Sí? Entonces, voy a avanzar un poquito, la presentación pues ustedes la van a tener disponible, pero básicamente cuando hablamos de presupuesto orientado a resultados, en resumen, ¿sí? Es que la gran mayoría conoce que existe un catálogo ya de productos, ¿no? Un catálogo de productos que se ha agrupado por programas presupuestales y otra serie de información, y en el cual nosotros vamos a tener que identificar lógicamente conforme a nuestro plan de desarrollo cuál es el producto que nosotros queramos desarrollar antes de poder llegar a nuestro proyecto. Entonces, mire que existen programas presupuestales ya previamente definidos en nuestro plan de desarrollo, y si revisamos esos planes nacionales de desarrollo, pues ya tiene unos productos a desarrollar. No hay que ir a buscar otros productos a desarrollar, sino estos que hemos de alguna u otra manera definido conjuntamente con nuestras comunidades en el ejercicio de construcción del plan de desarrollo. Claro, cuando yo quiero desarrollar mi proyecto de inversión, pues muy seguramente tendré que ir a explorar ese producto, ¿sí? Que se quiere desarrollar, ¿sí? Como por ejemplo en este caso del sector de inclusión y reconciliación, construir una edificación para poder mejorar o recuperar nutricionalmente a los niños. Eso ya puede llegar a estar en nuestro plan de desarrollo, ¿sí? Dentro de un programa presupuestal, que aquí aparece como desarrollo integral, pues
es precisamente, en resumidas cuentas, lo que es nuestro presupuesto orientado a resultados. Que tenemos unos recursos, que ya tenemos un plan de desarrollo, que ese plan de desarrollo ya nos ha identificado cuáles son esos indicadores o productos que debemos desarrollar y que están agrupados a través de una serie de programas y programas presupuestales. Esto, lógicamente, buscando que los proyectos de inversión que podamos desarrollar, pues nos generen un impacto y nos generen unos resultados. Entonces, María Fernanda, aquí es donde toma o se retoma la importancia de estructurar nuestros proyectos de inversión. Entonces, tenemos un banco de programas y proyectos de inversión que ya sabemos que tiene su génesis en el presupuesto orientado a resultados, que ya tenemos en nuestro plan de desarrollo los programas presupuestales y los productos, pero que sí o sí tenemos que aprender a desarrollar o a formular y estructurar proyectos adecuados de información. Entonces, María Fernanda, ¿qué podrías contarnos de los proyectos de inversión? José, muchísimas gracias. Claro que sí. Pues básicamente vamos a hablar un poco de términos generales frente a proyectos y dentro de esos necesariamente tenemos que hacer una desagregación del concepto de proyectos. En esta oportunidad vamos a evidenciar que los proyectos son iniciativas que contemplan actividades limitadas en el tiempo y es muy importante que ustedes tengan claro que los proyectos deben tener un plazo establecido desde el comienzo de su formulación, que utiliza total o parcialmente recursos públicos, efectivamente. También es importante recordar mecanismos como obras por impuestos, en donde tenemos inversión privada en obras públicas o en la prestación de bienes y servicios de las entidades territoriales a través de, obviamente, unos requisitos y unos compromisos establecidos por las entidades privadas, pero que al final dan respuesta a las necesidades del sector y de todas las comunidades. ¿Con el fin de qué? Con el fin de crear, ampliar, mejorar y recuperar capacidades de producción o de provisión de bienes y servicios por parte del Estado. No olvidemos que la inversión pública se calcula o se debe realizar en torno a todo el nivel y a todos los actores que hacen parte del nivel nacional y territorial. Recordemos que esta implementación lo que busca es efectivamente generar inversiones que cambien, que transformen, que mejoren calidad de vida en la comunidad. Entonces, al poder hacer y presentar estos proyectos de inversión de una manera estructurada, de una manera coherente, en donde efectivamente tenemos que cumplir con ciertas especificaciones dependiendo del tipo de proyecto, pues va a hacer que las inversiones en los territorios sean lo más productivas posibles, que mejoren condiciones en la calidad de vida de la población. Al hablar también de los proyectos, no podemos dejar de lado todo lo que tiene que ver con que los proyectos tienen un ciclo, el cual se está marcado en 4 grandes procesos: la planeación, la programación, la ejecución y la evaluación de los proyectos. Recordando esto, que en la planeación hablamos básicamente de conocer cuál es la problemática que se tiene en la comunidad, de conocer cómo puedo llegar a darle solución a diferentes situaciones presentadas. De acuerdo al sector, yo voy a tener unos requisitos establecidos en normatividad, tanto para recursos propios como para recursos del Sistema General de Regalías. Entonces, independientemente de la fuente, yo debo hacer toda una estructuración del proyecto, conocer realmente cómo puedo llegar a dar solución. Algunas veces esos estudios o esa planeación le dan respuesta a las administraciones municipales para la toma de decisiones de que definitivamente las inversiones no pueden realizarse por la vía que está establecida, pero para muchos de los casos nos dará respuesta de cómo es la mejor manera de dar solución a las problemáticas planteadas. En el siguiente proceso del ciclo de inversión de proyectos, tenemos la programación, y es cuando yo ya de alguna manera empiezo a hacer la gestión de los recursos, las administraciones empiezan a definir cuáles son los valores que se les puede asignar de acuerdo a su capacidad. Recordemos también que es importante que nosotros tengamos definida cuál es esa ruta que se va a seguir para poder hacer una inversión. ¿Qué capacidad tiene la administración para poder hacer la inversión en territorio?
Dentro del ciclo como tal también se desarrollan etapas y estas etapas fueron las que mencionamos por allá en el juego, en donde tenemos la etapa de preinversión, inversión, operación y evaluaciones post. En la etapa de preinversión, y aquí digamos que en todo el ciclo como tal, es importante que las personas que trabajan o manejan los bancos de programas y proyectos y aquellas personas que están involucradas con el tema de proyectos en las entidades territoriales también tengan conocimiento de diferentes plataformas dispuestas por el DNP. En esa etapa de preinversión vemos la utilización de herramientas como la MGA, el SWIFT Territorio y el SWIFT Regalías. En este momento el territorio nacional se encuentra en un proceso de migración, pero lo que tenemos actualmente para la etapa de preinversión es poder tener proyectos formulados y registrados a través de la MGA presentados a los diferentes bancos, en donde yo voy a tener que hacer, digamos, completar información, presentar soportes, como les decía inicialmente, que todo se cumpla dentro de los requisitos establecidos normativamente. Ya en la etapa de inversión, nosotros vamos a poder hacer un seguimiento físico y financiero al proyecto. Aquí vamos a involucrar otras 3 grandes plataformas dispuestas también por el DNP, en donde está GESPROI para recursos de regalías, SPI para recursos propios, y se involucra una que no habíamos mencionado y es SPGR. Este SPGR es el sistema de presupuesto y giro de recursos de regalías, en donde a través de ella el Ministerio de Hacienda hace los giros al destinatario final de las inversiones realizadas con recursos del Sistema General de Regalías. En esta etapa de inversión también, y como es común en algunos, sobre todo en proyectos de obra, podemos hacer ajustes a la planeación inicial, recordando y respetando siempre ciertos condicionamientos que pueden tener las diferentes fuentes de inversión, sin alterar nunca el alcance por el medio del cual se dio viabilidad al proyecto. Esto es importante. El alcance no se puede alterar, por eso fue viabilizado en su momento. Entonces, si requiere hacer algún ajuste, se puede hacer a través de las diferentes plataformas. Ya para la fase de operación, para la etapa de operación, perdón, entonces es donde la población realmente recibe el proyecto. Acá se determina, dependiendo de la naturaleza del proyecto, si se requiere hacer mantenimientos, si se requiere seguir prestando asistencia técnica. Acá es importante que la entidad territorial defina desde un comienzo cuál va a ser la sostenibilidad de ese proyecto. Y es ahí donde en algunos casos las entidades territoriales no hacen una muy buena planeación y donde al final del ejercicio, cuando ya el proyecto está entregado a la comunidad, el proyecto empieza a decaer porque no tiene ese apoyo, no tiene esa sostenibilidad suficiente para que el proyecto pueda ser un éxito para la entrega de los territorios. Entonces acá es importante que esa sostenibilidad efectivamente genere beneficios de ese proyecto, de esa entrega de bienes y servicios. Y por último está la evaluación, en donde la evaluación es ya cuando tenemos nuestros proyectos culminados, ya entrado en operación, ya las entidades, digamos que por las capacidades que se tienen las entidades territoriales, muchas veces es difícil poder llegar a hacer esa evaluación consensuadamente. Sin embargo, existen las plataformas, existen herramientas de cómo poder conocer cuáles fueron las situaciones de inversión en los territorios, en donde nosotros vamos a poder tomar decisiones de qué pasó, de cómo se puede mejorar y cómo se puede entregar unos mejores bienes y servicios a la comunidad, transformar realmente condiciones de vida, que es lo que al final se busca con las inversiones públicas. Básicamente, en este momento, las entidades territoriales, José, ok, las entidades territoriales tienen que hacer acá, digamos que es un encuadre frente a lo que sucede en plataformas con respecto a la formulación de proyectos en el sistema de inversión pública colombiano. Y entonces vamos a empezar a ver que nosotros debemos tener en la etapa de formulación y presentación un proyecto estructurado, un proyecto completo, para poder cargar directamente a la MGA. Recordemos que en la MGA no vamos a hacer una formulación. Allí lo que hacemos es un cargue de información, es un resumen detallado del proyecto en donde yo voy
voy a conocer todas aquellas etapas que al final de cuentas me van a dar los lineamientos necesarios para poder definir si esa inversión es viable o no. Cuando yo ya transfiero y paso el proyecto a los bancos actuales, que son el subterritorio, el sub-SGR, lo que hago es una verificación de requisitos, perdón, hago la viabilidad, reviso la viabilidad del proyecto, si efectivamente ese proyecto cumple con aquellas condiciones metodológicas que se requieren para poder ser parte de la inversión del territorio. Y paso ya a la asignación de recursos, a la aprobación. Y si ustedes se dan cuenta, estamos hablando del mismo ciclo de inversión pública, en donde realmente se intervienen desde las secretarías de Hacienda, las secretarías de Planeación, cada una de las unidades ejecutoras. Este es un proceso que no solo le compete a Planeación y que muchas veces los jefes de los bancos de programas y proyectos de las entidades son los encargados de hacer todo este proceso, pero realmente lo que buscamos es que las entidades territoriales todas se involucren en este proceso de formulación, que conozcan cuáles son los trámites, que conozcan los requisitos, las metodologías para poder presentar proyectos de inversión. Y por último, llegar a la ejecución, en donde yo voy a tener un proyecto bien estructurado, definido, para que cumpla con los objetivos propuestos por la entidad, que los indicadores efectivamente den respuesta a esas metas establecidas por las entidades territoriales por allá en nuestros planes de desarrollo, que hace poco estamos saliendo como de esa aprobación en todos los territorios, para que al final tengamos una muy buena operación y un cierre de proyecto exitoso. Existen plataformas para hacer control social como Mapa Inversiones, que es realmente donde la comunidad en general puede entrar a conocer las situaciones de inversión en los diferentes territorios. En este momento, el panorama de la inversión pública está en estas condiciones. Desde el nivel general y lo que hablamos de presupuesto general de la nación, hablamos de la PIB y es donde se cargan los proyectos, se habilizan y se hace el seguimiento. A nivel territorial, dependiendo de la fuente de recursos, como ya hemos mencionado, con SWIP territorio, SWIP regalías y el seguimiento lo hacemos a través de SPI o de GESPROI. En este momento esas son las condiciones, pero estamos atravesando por un proceso de migración, estamos atravesando por un proceso donde todos los recursos de las entidades territoriales van a migrar a la PIP y es la plataforma integrada de inversión pública, en donde nosotros vamos a tener el mismo proceso que hemos hablado durante toda esta charla. Vamos a tener un proceso de planeación, de recursos, ejecución y evaluación. ¿Qué cambia? Vamos a integrar las plataformas. Se van a integrar tanto el registro como el cargue, como la ejecución, como la evaluación en una sola plataforma, en donde las entidades territoriales, como ya les mencionaba, están en un proceso de migración. En este momento, a través de la circular 050 de 2024, dividió al país por grupos y estamos en digamos, en unos procesos definidos por el DNP, el cual estará realizándose en los territorios de manera anticipada. En este momento las entidades territoriales deben estar en un proceso de armonización, de encuadre, de organizar los proyectos que van a ser migrados a esta plataforma. Pero hasta el momento seguimos en un funcionamiento como lo venimos haciendo, trabajando y cargando información desde MGA a los SWIFT territorial. Básicamente esta última diapositiva lo que nos muestra es cómo, independientemente de la plataforma que vayamos a generar o tener dentro de las entidades territoriales, vamos a tener que cumplir unos procesos y esos procesos se enmarcan dentro del ciclo de inversión pública. Entonces, importante la planeación, la gestión, la ejecución y la evaluación, en donde paso a paso cada una de las entidades ejecutoras o las entidades territoriales van a tener que hacer unos procesos y unos procedimientos en donde vamos desde la etapa de formulación hasta la etapa de cierre de nuestros proyectos de inversión. Bueno, gracias María Fernanda por aportarnos pues en esta sesión en lo que han sido generalidades de los proyectos de inversión. Entonces, retomando, recordemos que iniciamos con la génesis que tiene su partida en lo que es el presupuesto orientado a resultados, que ese presupuesto orientado a resultados pues nos tiene hoy enmarcados en un catálogo de productos, ¿cierto? Productos que ya tenemos en nuestro plan, en nuestros planes de desarrollo, planes
de desarrollo que si bien tenemos recursos para ejecutarlos, pues vamos a tener que desarrollar proyectos de inversión y que actualmente pues estamos atravesando una etapa de transición, ¿cierto? En materia de aplicativos, los procesos, como lo decía María Fernanda, no van a cambiar, ¿sí? Vamos a seguir teniendo que planear los recursos, gestionando nuestros recursos y también ejecutando nuestros recursos de inversión. Aquí es donde entonces los bancos de programas y proyectos de inversión, sí, aquellos que ya hacen parte de esta oficina o esta dependencia dentro de las entidades territoriales o aquellos que están también interesados en poder llegar al mundo de estos bancos de programas y proyectos de inversión, debemos empezar a tomar conciencia. Conciencia porque desde 1994, sí, a través de la ley 152, se nos viene hablando de los bancos y programas de proyectos de inversión. A veces de pronto creemos que son o es un tema completamente nuevo desde el 2012, cuando arrancó el Sistema General de Regalías, que fue cuando empiezan a darse todo este tema de desarrollos informáticos, y no, desde el 94, miren que ya exhortaban a las entidades territoriales, ¿sí? A través especialmente de sus organismos de planeación, generalmente el Banco de Programa de Proyectos pues está en la Secretaría de Planeación Municipal o Departamental, debían organizar y poner en funcionamiento bancos y programas de proyectos de inversión. Claro, ya pasando del 94 a hoy 2024, pues ya tenemos una cantidad, digamos, de desarrollos informáticos que son pues bastante amplios, no solamente para formular o gestionar nuestros proyectos de inversión, sino de consulta, para postulación de proyectos, ¿sí? Como obra por impuesto o CIAT de OCATPAS, y que nosotros en los bancos de programas y proyectos pues debemos tener la capacidad y la experticia de poder administrar, conocer o tener un equipo que pueda de alguna u otra manera soportar todos esos aplicativos de inversión. Claro, si continuamos avanzando, han habido otros desarrollos normativos, ¿sí? No solamente de 1994, sino en 2013 cuando aparece la MGA Web, en 2016 cuando SWIFT. Algunos preguntan a veces si es obligatorio o no el seguimiento de proyectos de inversión y en SPI, y es que sí, la Contraloría General de la República desde el 2020 viene insistiendo mucho en el seguimiento, la utilización de los trazadores presupuestales, que a veces tampoco en algunas territoriales no le estamos dando ese cumplimiento, y así sucesivamente. Siempre ha habido actos administrativos, circulares, resoluciones que nos han venido exhortando al manejo óptimo de los bancos y programas de proyectos de inversión. Como les decía, en la inicialmente, sí, a pesar de que a través de la PIT se van a integrar pues esta serie de aplicativos MGA Web, Suite Territorio, ¿sí? Y que ya, por ejemplo, pasamos de SECO 1 a SECO 2 y que de pronto no vamos a tener GESPRO y SPI como aplicativos independientes sino integrados en la PIT, los procesos generales, como lo decía María Fernanda, van a seguir igual, ¿no? Porque por estos días en las entidades territoriales de pronto tenemos preocupación por esa migración, pero realmente sucede lo mismo cuando estamos aprendiendo a formular. Queremos pasar a la MGA Web, pero realmente en lo que debemos profundizar o fortalecernos dentro de los bancos de programas de proyectos de inversión y las demás secretarías de las entidades territoriales en poder aprender a formular un proyecto de inversión para luego pasar en la MGA Web. Claro, va a ser importante poder aprender a manejar la PIT, pero es mucho más interesante que quienes estén en los bancos de proyectos tengan claro que los procesos de fondo en la gestión de los programas y proyectos de inversión no va a variar y va a seguir siendo similar. Solo únicamente que pues el trámite tendrá que verse de manera diferente. Claro. ¿Por qué resulta importante entonces que en los bancos de programas y proyectos no solamente tengamos la experticia y el conocimiento y tengamos claro que existe un desarrollo normativo que nos exhorta a tener que mejorar el funcionamiento y operación de los bancos de programas y proyectos de inversión, sino que también nos están midiendo muchas veces sin quizás conocer o darnos cuenta, ¿sí? Entonces ya existe una medición de desarrollo municipal que se realiza de manera anual. En este momento estamos esperando los resultados del 2023, ¿sí? Donde a través de dos componentes que son gestión y resultados están comparando a los municipios, ¿cierto? Para poder cuál ha sido esa gestión o resultados. En uno de esos componentes de gestión que se llama la ejecución de recursos aparecen unos elementos muy importantes, ¿sí? De pronto aquí, bueno, la imagen no se aprecia muy claramente, pero aquí está la eficiencia en el índice de gestión de proyectos y regalías, que es la que nos está midiendo cómo estamos ejecutando nuestros proyectos de inversión
en materia de Sistema General de Regalías cuando somos entidades ejecutoras, pero que también en otros sectores, desarrollo económico, desarrollo social y desarrollo en otros sectores. Sí, aquí a través de la ejecución de estos recursos en nuestras entidades territoriales, ya sea el Sistema General de Regalías o otras fuentes de información, nos están midiendo. Claro, algunos dirán, venga, pero el IGPR a través del Sistema General de Regalías, sí, pero estos sectores de desarrollo económico y desarrollo social vienen de CHIT y de CUIPO. Uno diría que sí, que si bien no están directamente a responsabilidad del Banco de Programas y Proyectos de Inversión, sucede que sin el Banco de Programas y Proyectos de Inversión junto con las entidades territoriales, pues no tienen proyectos de inversión, pues no van a tener cómo reportar información de ejecución en CHIT, en CUIPO, que son las que alimentan este índice. Asimismo, para los departamentos, esta medición también se escala a departamentos y tiene, digamos, los mismos componentes. Claro, nuestros bancos y programas y proyectos de inversión, ¿sí? También tienen un índice, yo sé que algunos lo conocen, ¿sí? Que se llama el índice sintético del Banco Único de Programas y Proyectos de Inversión, que ahora en la ruta vamos a poder conocer brevemente cómo lo podemos consultar y que ya nos vienen midiendo a través de los resultados o lo que hay en Suite Territorio y SPI. Suite Territorio, lo que se ha viabilizado y SPI y cómo estamos en seguimiento. Esto es una captura de imagen de una de las últimas mediciones del departamento del Caquetá. Podemos ver, por ejemplo, aquí que algunas entidades territoriales alcanzan buenos niveles, 95, 100%, el caso de la Gobernación y Florencia, pero que también otras entidades territoriales, por ejemplo, el municipio de Curillo, que tiene 0% en el indicador de seguimiento, es decir, que muy seguramente no está haciendo DSPI, pero nos están midiendo en todo el departamento, en todos los departamentos, en todo el país. También a través del Sistema General de Regalías, ¿sí? Existe el IGPR y nos están midiendo también. Recientemente, hace unos 10 días, ya está disponible la segunda medición trimestral del 2024 y nos están también calificando en nosotros cómo estamos en estos índices. Recordemos entonces que esta calificación, por ejemplo, del Sistema General de Regalías ya está, digamos, evaluando y descartando que algunas entidades territoriales pues no puedan cumplir o no puedan ejecutar sus recursos de inversión. Entonces, este es otro de alguna u otra manera mensaje o llamado, ¿sí? A quienes están en responsabilidad de los bancos de proyecto de inversión. Ya normativamente, desde el 92, hay un desarrollo de aplicativos bastante grandes que hay que empezar a conocer, lo que hay que saber, lo que hay que seguirlo mejorando, pero que también nos están midiendo, no solamente en recursos de regalías, sino también pues en los otros en recursos de inversión. Entonces, aquí es donde para nosotros como gobernabilidad responsable aparece importante poder facilitar una herramienta o una ruta de información como la hemos querido denominar para poder fortalecer, para poder ayudarlos, para poder aportar entre todos a que exista una adecuada gestión no solamente de los proyectos, sino primordialmente de nuestros programas, de nuestros bancos de programas y proyectos de inversión. Y es que sabemos, como ya lo hemos venido reiterando, ¿cierto? Que el Banco de Programas y Proyectos pues exige un conocimiento conceptual y técnico pues bastante amplio, ¿sí? Del cual se debe conocer, del cual se debe profundizar, el cual está actualizándose muy rápido, constantemente. Hay nuevos manuales, hay nuevas guías, pero también en este mundo debemos, digamos, reconocer que existe una dispersión de información para la gestión, no solamente de los bancos y la formulación, ¿no? Entonces el Ministerio de Hacienda de pronto tiene alguna información, el Departamento Nacional de Planeación tiene alguna información, la ART, que pues también juega un papel importante en la gestión de los bancos de proyectos, tiene otra información y que toda esa información entre todas las entidades territoriales del nivel nacional pasaríamos prácticamente a concretar y decir que es infinita. Es decir, si nos ponemos a recopilar toda la información, muy seguramente no lo vamos a lograr. Entonces, digamos que esta ha sido, digamos, los motivos por el cual hemos organizado esta ruta de información de gestión de programas y proyectos que estamos presentando, que estamos socializando en la mañana de hoy. También muchas veces esa información que está publicada está completamente desactualizada. Ahora bien, con el lanzamiento de la PIT,
vamos a tener una gran oportunidad en las entidades territoriales, en los bancos de programas de proyectos de inversión, y es actualizar nuestros manuales de procesos y procedimientos nuevamente. Incluso algunas entidades territoriales aún hoy en 2024 pues todavía no cuentan con manuales de procesos y procedimientos dentro de sus bancos de programas y proyectos de inversión, pero esto sí se aparece como una oportunidad de oro, o para adoptar esos manuales por primera vez o para poder actualizarlos, pues porque ingresa un nuevo aplicativo. Entonces, esos fueron los motivos principales por los cuales organizamos esa ruta de inversión. Claro, como gobernabilidad responsable, el año inmediatamente anterior desarrollamos un procedimiento estándar para la gestión de bancos y programas y proyectos de inversión, y también para los proyectos de inversión, el cual pues se alimentó de algunos insumos que ya tenía el Departamento Nacional de Planeación, ¿sí? Y son como una serie de procesos, etapas por las cuales debe empezar el banco de programas y proyectos de inversión para poder optimizar su funcionamiento, ¿sí? Para nosotros resulta importante sensibilizar sobre la importancia que es, por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy, y no sensibilizar solamente al banco, sino a toda la entidad territorial. Luego hacer un desarrollo de todo el componente legal e institucional, decir, revisar esa normatividad que hay vigente, para luego también poder articular conceptual y metodológicamente con todos los desarrollos o herramientas informáticas que hay, y de alguna u otra manera, pues sí o sí, poderle brindar capacitación y asistencia técnica pues a las entidades territoriales, porque muchas veces pues el conocimiento, la experticia la tienen en el banco, pero es muy importante también que las secretarías pues empiecen a empapar, y más adelante vamos a ver en el testimonio de Julieta de la Gobernación del Departamento del Caquetá, que nos acompaña hoy en su experiencia de lo importante que es esto. Entonces, con base en este procedimiento estándar, decidimos estructurar esta ruta de información para la gestión de programas y proyectos de inversión que ustedes pues a la cual van a tener acceso en los próximos días, y que pues tiene estos grandes 5 componentes: un material de sensibilización, un material normativo de todo lo que tiene que ver con gestión de proyectos y bancos de programas y proyectos de inversión, un material de herramientas informáticas, ¿sí? Donde ya los vamos a ver cortamente, y una serie de instrumentos que son formatos que pueden utilizar, por ejemplo, para la presentación de proyectos de inversión a nivel territorial, o obras por impuestos, o Sistema General de Regalías, y también un enlace de consulta donde hemos compilado algunos enlaces a nivel nacional. Algunos me dirían, Walter, el DNP a través de MGA Ayuda ha venido haciendo un esfuerzo. Sí, hay que reconocerlo, que el DNP ha venido haciendo el esfuerzo por poder organizar. Sin embargo, creemos que todavía se puede complementar de una mejor manera. Muy seguramente dentro de la ruta pues no van a encontrar pues todo el material, quizás alguno tenga, pero vamos a habilitar de esos canales para poder recepcionar la información, y la idea es pues entre todos poder organizar esa ruta de inversión. Me quiero pasar entonces a la carpeta número 1 y 4, que es el material de sensibilización y el material de instrumentos. En el material de sensibilización vamos a encontrar lo que es la medición de desempeño territorial, vamos a encontrar los índices sintéticos, vamos a encontrar el índice de gestión de proyectos, y vamos a encontrar un diagnóstico rápido que pueden desarrollar los bancos y programas de proyectos de inversión. Y posteriormente, por ejemplo, en la de herramientas informáticas, vamos a poder encontrar todo el material de los aplicativos que hay disponibles: MGA Web, GESPRO, SPI, Suite, catálogo de productos, Suite Territorio y otros. Entonces, en este momento voy a dejar de compartir la presentación para compartirles pantalla y que podamos ver eh, cortamente lo que es, digamos, esa ruta de inversión. Quisiera confirmar que me están viendo de pronto la carpeta. ¿Alguien me puede colaborar? Sí, 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 José, está bien. sí. Perfecto, listo. Entonces vamos a por aquí a agrandar un poco más. Entonces, mira, tenemos las 5 carpetas que hemos venido socializando de esta ruta, sí, de sensibilización, solamente por cuestiones pues de tiempo del webinar. Sin embargo, pues ustedes van a tener muchísimo tiempo para poder explorarlas. Vamos a pasar, por ejemplo, a sensibilización. De sensibilización, que yo sé que de pronto es el que más les interesa, es el índice sintético. Dentro del índice sintético vamos a encontrar no solamente todo el desarrollo conceptual de qué es, ¿cierto? Ese índice sintético, mire que aquí lo podemos visualizar cortamente. Lógicamente es material que ya existe, ¿no? Entonces aquí nos van a explicar qué es el índice, qué es lo que nos evalúa, ¿sí? Pero también hemos pensado en poder
que ustedes pues consulten de alguna otra manera pues ese índice. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren consultar el índice, aquí van a encontrar el material, ¿sí? Aunque cortamente, miren, paso a paso de cómo consultarlo, los enlaces a donde pueden ingresar para poder consultar y poder descargar esos reportes, ¿sí? Para el índice de gestión de Banco de Programas y Proyectos, que pues de pronto es el que más les interesa, también para el Sistema General de Regalías, que debería estar integrado al Banco de Programas y Proyectos, pero a veces está un poquito desarticulado del Banco de Programas y Proyectos de Inversión. Claro, si encontramos a herramientas informáticas, ¿sí? Que es también una de las más atractivas, pues mire que vamos a encontrar cualquier cantidad de material de información de gestión de nuestro Banco de Programas y Proyectos de Inversión, que si yo quiero profundizar un poquito, pues en la MGA web, o si que yo quiero saber un poquito de seguimiento, entonces mire que voy a encontrar hasta videos que me van a ayudar a profundizar un poquito en este seguimiento. También estamos construyendo una final con un poco de lo que ya pues ha venido haciendo el Departamento Nacional de Planeación a través de la PIP, ¿no? Entonces, la idea es poder tener disponible esta información y poderla estar alimentando constantemente entre todos para pues poder tener a la mano, ¿sí? Información no solamente de gestión de proyectos de inversión, sino también de los bancos y proyectos de inversión, de obras por impuesto también, por ejemplo, ¿cierto? Que es un tema que se ha puesto pues muy de moda. Aquí están todos los manuales, están todas las resoluciones y si por ejemplo vamos a los instrumentos. Yo quiero conocer cómo presentar un proyecto de inversión. Mire que vamos a encontrar, por ejemplo, materia del Sistema General de Regalías, cartas, certificados o todo lo que se requiere y se necesita para presentar nuestro proyecto de inversión. Aquí está todo el material. Lógicamente sabemos, ¿no? Que viene la PIT, ¿sí? Y que de pronto ese PIT o su territorio van a cambiar. Los tenemos momentáneamente porque están actualizados, pero muy seguramente cuando ya esté la PIT, y como lo decía mi compañera María Fernanda, va a ser a través de grupos, pues vamos a modificar, digamos, la estructura de esta información. Entonces, dicho esto, Nini. Antes de continuar, Rini, un segundito, quería como que todos, importante, y yo sé que eso lo vas a recalcar tú ahorita, pero es que me están preguntando de cómo consiguen esta herramienta. Recuerden, diligencia en el listado de asistencia, por favor. Igual ahorita Nini ya les va a comentar y les va a decir también qué es importante realizar. Qué pena, Nini, ahí por la intervención. No, muchas gracias a ti. Efectivamente, eh, reiterar lo que nos está diciendo María Fernanda y es que puedan diligenciar todos sus datos en el listado de asistencia. Después de la intervención de la doctora Julieta, vamos a proyectar también un código QR donde ustedes van a poder manifestar interés sobre esta herramienta. Entonces, les acabo de dejar nuevamente el enlace del listado de asistencia para que puedan dejar allí todos sus datos, correo electrónico y le damos paso a la doctora Julieta para que nos cuente un poco sobre esos tips que ella nos va a recomendar para la gestión de bancos de proyectos. Adelante. Soy Julieta López, trabajo en la Gobernación del Caquetá, soy profesional especializada de banco de proyectos. Lo que yo les quiero entregar acá es la parte ya ejecutora de lo que debería ser banco de proyectos. El cambio que nos dio el Ministerio de Hacienda con la resolución donde nos crea el estatuto presupuestal a través de la resolución 3832 del 2019 y en la cual actualmente está actualizada para la fecha, para la información del 2023 mediante resolución 2662. ¿Qué pasa con este cambio? Este cambio nos hizo aterrizar que el Banco de Proyectos tenía que tener una visión al cambio. ¿En qué sentido? Con presupuesto de resultado le dio la importancia a la planeación. ¿Por qué? Ahorita planeación, antes de usted elaborar la MGA, tiene que articular con, primero que todo, tener un manual.
bien actualizado de acuerdo a las competencias de los sectores. Ejemplo, el Caquetá tiene actualizado el manual y tiene direccionado los proyectos a las diferentes secretarías que conocen la competencia. ¿Por qué la competencia? La competencia te va a direccionar a la fuente de recursos. Porque, ejemplo, FOMPE, usted no puede pagar plata a contratistas a través de recursos de FOMPE, se tienen que ir a infraestructura. Ejemplo, degüello. Acá el acto administrativo de degüello te está diciendo no puedes entrar a pagar un profesional de apoyo a la gestión con recursos del degüello, sino que tiene que ir a apoyar la línea de cárnicos, ¿ya? Entonces, de acuerdo a la competencia, cada sector la conoce. Yo he mirado que algunos municipios, Banco de Proyectos es el estructurador. No, acá en la gobernación, la secretaría es la que estructura el proyecto, lo presenta y nosotros viabilizamos como Banco de Proyectos. ¿Qué indica? Debemos contar con un manual bien aterrizado a los procesos, ¿listo? De las competencias. Segundo, con la resolución del Ministerio de Hacienda donde se crea el régimen presupuestal, obliga a planeación a través de Banco de Proyecto articular las secretarías responsables de la estructuración de los proyectos que deben de actuar con jurídica Hacienda. ¿Por qué? Usted antes de elaborar la MGA debe de proyectar su actividad que no se vaya a cruzar con el proceso de contratación. ¿En qué sentido? En que si yo establezco una actividad muy general y quiero que salga una mínima cuantía, te va a bloquear y vas a tener que enterrar el proyecto y crear un nuevo proyecto. Entonces, antes de usted entrar a hacer la actividad de la MGA, venga, señor jurídica, yo necesito, mi proyecto va a ser de tantos millones, el gobernador quiere hacerlo a través de convenio, el gobernador quiere, entonces jurídica actúa, ¿para qué? Para él con el CPT, el catálogo, el clasificador central de productos, él va a ubicar, le va a ayudar al estructurador a ubicar la actividad. ¿Listo? Y ya una vez que ubiquen la actividad, porque es que la actividad nace la necesidad, nace el estudio previo. Entonces, desde la actividad del proyecto arranca la contratación bien protegida desde la planeación. Bueno, luego, ¿qué sigue? Hacienda. Hacienda tiene que tener una articulación con Hacienda porque tenemos que conocer de la fuente de recursos, si es de destinación, de libre destinación, si es de SGP o si es de aportes de la nación. Por ejemplo, en manual acá, como sabemos que los aportes de la... Julie, como aportes de la nación son recursos que van direccionados, como por ejemplo seguridad alimentaria, como salud pública. Entonces nosotros en el manual dejamos establecido que los aportes de la nación, tanto del ministerio como de salud, ellos se pueden adicionar más del 50%. Los demás recursos no pueden ser adicionados, el proyecto no puede ser adicionado más del 50%. ¿Listo? Pero por ser recursos que vienen con una resolución, vienen direccionados a una destinación específica, entonces se le amplió que pueden ser adicionados más del 50% los proyectos. ¿Listo? Tercer ítem, viabilización de los proyectos ante su territorio. Resulta que su planeación tiene consolidada la parte de las plataformas. Es decir, Banco de Proyectos se hace cargo de las plataformas. Yo tengo entendido que algunos municipios le entregan a la Secretaría Ejecutora, pero no, eso no es así. ¿Por qué? Resulta que los organismos de control están revisando las plataformas del DNP ya y las están cruzando con Cuipo. Por ejemplo, en la época del 2022 que nosotros empezamos a arrancar desde el 2021, ya 2022 ya perfeccionamos y cuando le fueron a hacer el Ministerio de Hacienda, como la Contraloría le fue a hacer la revisión a presupuesto, encontró que el 95% tenía bien legalizado con respecto a la ejecución que estaba presentando en Cuipo. Entonces, ¿qué se requiere? Que Banco de Proyectos se apersone y que se articule con el área de Hacienda en el momento de la creación del trámite ante el rol PPTO. ¿Por qué? Resulta que si ustedes lo dejan en proyecto, allá Hacienda obligatoriamente tiene que identificar
el CPC, tiene que identificar la meta producto e indicador, tiene que identificar la fuente, tiene que identificar el objeto del gasto. Es decir, ellos cuando van a... claro que es que algunos municipios no están aplicando la norma. Están haciendo los decretos en forma general. Ojo, esto no es en forma general. Los decretos deben de salir al menos por sector y programa. La gobernación los está sacando hasta indicador, que indica ellos ya van amarrado a la meta producto y va amarrado al VIPIN. Entonces, ¿esto qué hace? Que la entidad se blinde de procesos que de pronto hagan administrativo y que pueden repercutir en sanciones disciplinarias, tanto para planeación como para presupuesto, en el sentido de que los decretos están saliendo ya amarrados con la meta producto y el VIPIN. Por eso mismo, planeación se encarga de realizar los diferentes trámites que se deben de realizar en su territorio, y presupuesto se encarga del rol PPTO, que es el que maneja los recursos del proyecto. ¿Qué hace la Secretaría? Radica el proyecto, estamos en proceso de 2025, elaboración de 2025, nosotros le entregamos la relación de los proyectos presentados con objeto de gasto, fuente, CPC, a presupuesto, para que presupuesto, una vez para que presupuesto envíe el proyecto de ordenanza a la asamblea a nivel de sector y programa, pero ellos internamente ya lo tienen a nivel de VIPIN. ¿Por qué? ¿Por qué lo necesitamos a nivel de VIPIN? Para el cargue del decreto de liquidación. El cargue del decreto de liquidación está saliendo el 30 de diciembre cargado en el Caquetá. ¿Con qué fin? Para en enero, como tenemos, aunque últimamente están dando más tiempo para el cargue, pero nosotros jamás tarda, si de pronto se nos queda 1 o 2 proyectos, los cargamos del 1 al 10, pero estamos tratando tanto de planeación como Hacienda, cargar decreto de liquidación a 30 de diciembre. Entonces, por eso se requiere articulación entre planeación y Hacienda para hacer cargue de decreto, como también las actualizaciones. La información que va a entregar las secretarías acá, esa misma es la que tiene que irle a entregar a presupuesto para que elabore el decreto con VIPIN, identificado con VIPIN. ¿Por qué? Porque he pillado que algunos municipios lo están haciendo en forma general, pero no, la norma, hubo una sentencia en donde dijo que era a sector y programa, porque la norma no te dice cómo lo haces, pero sí hay ya una evidencia de que se tiene que entregar a sector y programa. Entonces, si lo vamos a entregar a sector y programa, pues de una vez entreguémosle los insumos a Hacienda hasta VIPIN. Esto con respecto a las secretarías, con respecto a rol PPTO. Luego que siga, bueno, experiencia. Los proyectos no migran a CPI hasta que no se firme el trámite de rol PPTO, que indica, ahorita con la nueva plataforma de PIUT, no van a migrar los que no tengan presupuesto. Hay que llevarlos con la firma del secretario de planeación, y si yo firmo es porque está en el decreto que armó presupuesto. De ahí tenemos migración el 7 de octubre y estamos corriendo con presupuesto para que nos carguen todos los trámites para nosotros poder que todos los decretos de armonización y actualizaciones de proyectos, porque como con la armonización siguen unos proyectos y otros se cancelan y nacen nuevos proyectos. Entonces esos nuevos proyectos los necesitamos que estén todos viabilizados con firma de administrador de planeación para poder que migren CPI y migren a la plataforma PIB. Esas son las recomendaciones, de pronto esas son las observaciones que hemos tenido. Acá tenemos Banco de Proyecto, articula mucho con las secretarías, porque es que el Banco de Proyecto es el que le entrega la información al área de Hacienda para poder que haga el decreto de liquidación y los diferentes decretos de adición, reducción o traslado. ¿Será que no me Te escuchamos, sí, Ah, sí, te listo. estamos escuchando. Listo. Entonces, hasta aquí llegó mi participación. No sé si tienen alguna dudita o algo, pero lo importante es que Hacienda, planeación, pues yo no sé ahí quién es la esposa o quién es el esposo, pero Hacienda y planeación tienen que estar en contacto directo.
De acuerdo, doctora, qué intervención tan valiosa y tan aterrizada. De hecho, aquí nos están diciendo que es una intervención muy valiosa y realista. Entonces, Perdón, doctora. Sí, dale. estoy esperando. Yo actualicé el banco de proyectos en el 2023. Ella iba a actualizarlo a principio del mes de 2024, pero en eso nos informaron que PIUT iba a funcionar. Entonces estoy esperando que salga PIUT a ver qué cambios me ha hecho. ¿Por qué? Porque dentro de su territorio, en el momento en que nosotros vamos a viabilizar los proyectos, ellos me piden un cuestionario. Entonces esos cuestionarios están en unos documentos que le pedimos a la Secretaría. Entonces ahorita me toca que esperar PIUD cómo va a funcionar para empezar a mirar qué cambios tengo con el manual, para entonces sacarlo por ahí a finales de octubre, la actualización y empezar con nueva reglamentación. Vale, pues aquí hay varias preguntas. Antes de empezar a dirigir las preguntas, recordarles el diligenciamiento en el listado de asistencia. En pantalla ustedes tienen una manifestación de interés sobre esta ruta de información de banco de proyectos. Ustedes pueden escanear el código QR para poder entrar y dejar sus datos para acceder a todo el contenido que hemos presentado adicional al de la lista de asistencia. Doctora, si quiere le puedo dar respuesta acá. ¿Qué se tendría que hacer para prepararse a migrar PIB? ¿Vale? Lanzar los trámites de presupuesto, es decir, coger a presupuesto y le hágame el favor y me lancen todos los trámites de actualización, adición, traslado y de armonización. ¿Por qué? Porque necesitamos tener todo firmado con el administrador de planeación, firmado, para que él pueda migrar a CECOT y pueda migrar a CPI. Otro, decretos de adición, tan amable, repite cómo entrega Hacienda. ¿Qué hace Banco de Proyecto? A través de los diferentes formatos que de pronto el niño José Walter se los puede suministrar, ahí el AT02 y el AT04. El AT02 es la información de Hacienda y el AT04 es la información de plan de desarrollo con Hacienda. Esa información de Hacienda es la que se entrega a presupuesto, donde se está identificando la meta producto, el indicador, el BIPIN, el CPC y el valor. Esa información es la que tenemos nosotros que entregarle a Hacienda para que Hacienda haga el decreto con esa misma información. El niño José Walter tiene los formatos si de pronto quieren revisarlos para que ustedes miren a ver qué pueden hacer, pero lo importante es que Hacienda empiece a trabajar con trámites. Perfecto, Doc. Hay otra pregunta que no sé cuál de ustedes quisiera resolverla. Y es creo que alguien se nos abrió micrófono. Otra pregunta que nos hace el público es si con la salida o entrada en vigencia de la PIP, la Plataforma Integrada de Inversión Pública que va a sacar el Departamento Nacional de Planeación, se deben actualizar los manuales del Banco de Proyectos. No sé, María Fernanda, si quisieras dar respuesta a esta pregunta. Claro que sí, Nini. Bueno, digamos que aquí lo importante, y como mencionaba la doctora, es que hay que tener muy bien organizada la información dentro de nuestros bancos y nuestras entidades. Y efectivamente vamos a tener unos cambios en procedimientos, vamos a tener unos cambios en toda la estructura, digamos, de las plataformas. Y para esto es importante también que se haga una actualización de los manuales. Dentro de la ruta que se les va a compartir, van a encontrar todo este paso a paso, toda esta normatividad, todo lo que requieren tener en cuenta las entidades territoriales para poder hacer esa actualización. Importante que, obviamente, como mencionaba la doctora, que se tenga toda la información actualizada en plataforma, que se cumpla con los requisitos mínimos para poder hacer una muy buena migración y a partir de eso, ya cuando estemos en firme con el funcionamiento de la PIP, se puede empezar a actualizar el procedimiento. Además que
van a cambiar los roles, van a cambiar los usuarios, van a cambiar muchos términos frente al manejo de la plataforma que son necesarios actualizar y tener, digamos, estandarizado en las entidades para que con los cambios de administraciones, con los cambios de personal que muchas veces rotan, no se pierda esa línea y esa ruta que se debe seguir a la hora de la presentación, aprobación y seguimiento a los proyectos de inversión. María Fernanda, muchas gracias. Tenemos unas manitos levantadas. Adelante, William Vergel, te escuchamos. Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias, muy amable por esta invaluable capacitación de USAID y de los demás actores que nos la han hecho posible. Bueno, yo soy contratista y fui funcionario por 12 años de una alcaldía de cuarta categoría y ahora estoy con una alcaldía de sexta categoría y es increíble la brecha entre la una y la otra en los municipios de sexta categoría. Obviamente son muy escasos de recursos y de capacidad institucional y por eso es importante estos espacios. La doctora que la antecedió frente al departamento del Caquetá, ¿cierto? La doctora Julieta. Doctora Julieta, agradecerle la intervención porque es muy aterrizada y muy realista. Y me gustaría, porque ella menciona PPTO y en la sexta categoría, lo de planeación, le toca hacer de todero y manejar el PPTO también. Si sería tan amable compartir si tiene su manual de procesos, procedimientos, para tomarlo como una guía para el municipio de sexta categoría, aterrizarlos a su estructura y sería muy importante si es posible compartirlos y también lo que mencionó frente a los formatos del doctor Walter que los tiene. Es una herramienta que nos sirve mucho o que le sirve mucho a los municipios de sexta categoría y dado que ya viene o está, ya inicia el proceso de presupuesto 2025 y se requiere hacer este proceso. Es solicitarle muy amablemente si tiene esos documentos de manual de funciones, procedimientos, para tomarlos como guía y algunos municipios que no tienen esos formatos de esos manuales, tomarlos para construir los de sexta categoría. Es eso y agradecer el espacio y lo valioso de esta capacitación. Gracias, William. José, adelante. Claro que sí, bueno, muchísimas gracias, William, por su intervención. Efectivamente, dentro de la ruta de información, sí, vamos a encontrar todo el material que, digamos, estás comentando, sí. En el caso, por ejemplo, de la gobernación del departamento del Caquetá, pues ellos muy amablemente han accedido a compartirnos sus formatos, su manual de procesos y procedimientos. Entonces, dentro de la ruta de información va a haber un espacio donde vamos a dejar no solamente el de la gobernación, sino otros, digamos, materiales de manuales de procesos y procedimientos que hemos identificado en las entidades territoriales que pueden ayudarles a ustedes, ¿sí? A orientarlos en esa actualización de los bancos y programas y proyectos de inversión. Entonces, no hay de qué preocupar. Ahí van a encontrar también, ¿cierto? Un formato, un modelo de acto administrativo, manual de procesos y procedimientos y manuales o procesos y procedimientos ya adoptados y pueden tener la seguridad de que tan pronto la gobernación del departamento de Caquetá pues haga su actualización ya con el nuevo aplicativo, también lo vamos a poder compartir y no hay de qué preocuparse por eso. Igual pues tenemos, gracias a Julieta, siempre disponible de Caquetá y pues por la articulación que ha habido con gobernabilidad responsable y vamos a poder seguirlos apoyando en estos temas. Gracias, José. Adelante, Teófilo, bienvenido. Te escuchamos. Sí, señora, buenos días. Gracias por la participación. Excelente ejercicio. Me queda es una inquietud, doctora, si me la pueden ayudar para la persona que hizo la exposición sobre la adición de más del 50% de proyectos. Otra cosa que yo he vivido desde territorio, como decía el compañero, que los de sexta son los que más precarias condiciones tienen, dado que en Colombia, si no estoy mal, son 1.104 municipios, con el último de Belén de Vijará, y prácticamente el 88%, 970 son de sexta, y esos son los que precisamente mayores limitaciones tienen tanto de tecnología como de recursos humanos, fuera de los recursos financieros.
Entonces, si bien es cierto, la plataforma nacional es robusta, pero hay que ver la territorialidad, si van a tener las suficientes capacidades técnicas, financieras y administrativas y de talento humano para poder ir a la par, como lo proponen desde el orden central. Yo miro también que hay una desarticulación. Uno siempre dice, hay plan de adquisiciones, pero no hay plan de contratación. Siempre dejan la contratación por un lado y ahí es cuando se desarticula la oficina de planeación con la oficina financiera. Yo siempre les recomiendo a cuántos proyectos van a sacar, cuántos van a tramitar, cuáles son para que la carga laboral tenga en cuenta la capacidad de la oficina jurídica, que los municipios a veces son uno o máximo dos personas y tienen uno o dos auxiliares más. Entonces les mandan toda esa carga de contratación a la oficina jurídica y no tiene capacidad de respuesta. Cuando hacen los estudios previos dicen, listo, el proyecto está para 6 meses, resulta que por esa carga administrativa el proyecto ya no alcanzó a ejecutarse en la vigencia actual y debieron ir previamente a pedir vigencia futura al Consejo. Como hay ese reproceso en tiempo que no tuvo la capacidad de respuesta y tampoco planeación no previó de que si en el momento de que no logre la oficina de contratación tomar esos tiempos que tiene ellos programados, vaya a pasar al año siguiente y uno encuentra muchos municipios con contratos que a diciembre no alcanzaron a pasar a pesar que estaban programados porque precisamente se va a la oficina de planeación y hay como una especie de cuello de botella y ahí es donde yo les recomiendo que precisamente haya un plan de contratación que se articule la oficina de planeación con la oficina financiera. Lo otro que miro que las plataformas a nivel nacional sí están muy fortaleciendo a los bancos de programas y proyectos, pero no se habla todavía en Colombia de que los territorios necesitan una PMO, una oficina gestora de proyectos. ¿A qué va el tema? Si bien es cierto, el presupuesto de un territorio, sobre todo los de cesta, casi el 80% del total del presupuesto son recursos de inversión y el 20%, entre menos del 20%, están para recursos de funcionamiento. O sea, el meollo es que el 80% es inversión, pero muchas veces en Colombia los municipios no tienen oficinas gestoras de proyectos, tienen un banco, pero más no una oficina que es la encargada de articular toda la parte de proyectos, tanto control, seguimiento, evaluación y cierre, y toda la parte de la gestión del orden territorial al orden nacional. Entonces ahí queda todavía una oportunidad de mejora para nosotros los colombianos de seguirle trabajando y ojalá el gobierno nacional pues articule a que los municipios tengan algún día una oficina gestora de proyectos. Muy amable, doctora. Gracias a ti, Teófilo. Veo la manito levantada de la doctora Julieta, Gustavo, mientras creo que ya va a dar como respuesta a la pregunta de Teófilo. Adelante, doctora Julieta. Bueno, ahí sí yo les pido el favor a todos los municipios que lleven esa observación al alcalde. ¿Qué es lo que tiene que hacer el alcalde? Resulta que contratación en estos momentos no puede hacer contratación si Hacienda no realiza el trámite y si planeación no firma el trámite. ¿Por qué? Porque una vez firmado el trámite por parte de planeación, migra a SECOT y migra a CPI. ¿Qué indica? Que si usted no ha viabilizado todo el proyecto, no van a poder hacer contratación en SECOT por inversión, sino que van a tener que llevarla a funcionamiento. Pero eso que le va a incidir a la persona encargada de contratación, que le van a levantar un hallazgo, la Contraloría, por no estar utilizando la inversión, por no estar funcionando el banco de proyectos, por no estar funcionando Hacienda. Entonces, lo normal de la entidad nacional es que entrega responsabilidades, pero no entrega recursos. ¿Qué tienen que hacer todos los municipios? Últimamente se llamó a concurso, hubo una convocatoria para todos los municipios, no sé si todos entraron, pero aprovechar estos profesionales nuevos para que le asignen funciones que tienen que ver con estructuración de proyectos. Cuando yo digo sector competencia, significa que te está ligando a la fuente de recursos. Tenemos que tener cuidado porque las fuentes de recursos vienen de libre destinación y destinación específica. Hay que leer esa destinación específica porque esa destinación específica, algunos dejan contratar apoyo a la gestión, otros dejan contratar apoyo a la gestión, pero no todos. Entonces, ahí es importante donde el asesor de Hacienda, el de proyectos,
inciten al señor alcalde a que hagan una modernización, una estructuración, hagan algo, pero que aprovechen. Si tienen muchos administrativos, ¿para qué me sirve un administrativo cuando un profesional es mensajero, secretaria profesional? Entonces ahí es donde tienen los niños responsables al menos hacer la cartica para limpiarse cuando llegue la IA y le haga un hallazgo de ese estilo. No, yo pedí que dieran personal y lo uno y lo otro. Yo creo que el jefe de personal, una vez que todos los secretarios empiecen a solicitar que le reestructuren, él tendrá que moverse. Y el alcalde tendrá obligatoriamente que hacerlo porque nos están entregando responsabilidades sin recursos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Revisar nuestra planta, ¿qué está pasando? ¿Qué tenemos por los auxiliares? No, ¿para qué les sirve auxiliares? Entonces, si tenemos profesionales auxiliares, pues hagan una modernización, recojan esos auxiliares y vuelvan los profesionales y empiecen a designar funciones de profesionales. Y empiecen a ubicar los estructuradores para que ellos se metan al sector, a la competencia y al sector. ¿Por qué? Porque la fuente te está ligando qué es lo que debes hacer y no debes hacer. Y la misma ley que donde crea el impuesto te dice si es de destinación o no es de destinación, y luego te vas al acto administrativo porque hay alguna ley que dice, se lo deja potestad a los organismos de control político para que la regulen. Entonces nos vamos al acto administrativo que regula y miramos si es de libre, si es destinación específica, a más o menos libre, porque yo tengo el amigo que quiero contratar y entonces, listo, sí me deja contratar el apoyo a la gestión. No, que tiene que ir para apoyo de cárnicos, que tiene que ir para infraestructura. Entonces, eso es lo que requerimos como entidad territorial. Trabajar con lo que tenemos. Pero si lo que tenemos está mal, organizar. Y eso es lo que el alcalde no ha tenido alguien que lo visione. Si el jefe de recursos humanos no visiona, pues empiecen a chuzar los secretarios para que el jefe de recursos humanos visione el cambio, porque son cambios, porque estamos en tiempo real. La Contraloría ya conoce nosotros la información pública en tiempo real. Todos los días le pide a presupuesto que le envíe los certificados, los RP, las obligaciones. Eso hay que cargarlo, claro que ahorita está bloqueado por la transición de PIU, pero eso hay que cargarlo diario en presupuesto de información presupuestal. Y la información de presupuesto hay que cargarla en forma mensual, pero ahorita la tienen bloqueada porque estamos en transición de PIU. Vale, Doc, muchísimas gracias. Gracias a ti, a Teófilo. Gustavo, adelante. Hola, muy buenos días a todos y todas. No, primero que todo quiero felicitar al equipo por la preparación de un tema que es bastante álgido en las entidades territoriales, y es que por experiencia podemos contar que muchos servidores públicos a veces no manifestamos un interés de querer formular un proyecto, sino que queremos entregar esa responsabilidad al más llamado banco de programa y proyectos, que en realidad es el administrador de proyectos de la entidad territorial. Y me da mucha alegría cuando la Gobernación de Caquetá, a través de la experiencia compartida por la profesional, cuenta que desde luego cada una de las dependencias responsables del sector debe formular su proyecto, debe hacer el seguimiento al mismo como tal. Eso ya es una ganancia inmensa en esta etapa del ciclo de la gestión pública y de la inversión pública como tal. Ella manifestaba algo que era importante, y era la articulación que tiene que haber entre planeación y hacienda, y cómo esa articulación pues debe guardar toda la armonización y la coherencia. Yo quiero recordarles que en estos mismos espacios, hace unos meses atrás tal vez, hubo un webinar en el cual se entregó, se puso a disposición de todos un instrumento que se llama la herramienta de clasificación presupuestal para entidades territoriales. Doctora Julieta, esa herramienta hace esa labor. Define el componente programático, el componente presupuestal CCP y el clasificador económico del DANE, y eso va a facilitar el manejo de la información física y financiera de una entidad territorial. Entonces quería recordar un poco eso. Y tres, que también es muy importante, y es que a partir de las necesidades planteadas por Teófilo, y que también muy bien explicaba la doctora Julieta, es necesario hacer procesos de inducción y reinducción a los servidores públicos para que empiecen a manejar estos temas y que empiecen a articular en la dinámica de la gestión pública como tal. La gestión pública no es delegación de responsabilidad
es asumir responsabilidades. Y en esto yo siempre hago un comentario muy final y ya para terminar, y es que está bien que nos den una oportunidad de tomar un cargo público, y hasta ahí no conocer nada de lo público. Pero cuando te sientas en un cargo público, estás obligado a entender, a estudiar, a hacer un mayor esfuerzo por empezar a entender las responsabilidades que tienes como servidor público. Entonces, un poco era hacer esos comentarios, felicitarles porque de todo contexto ha sido un muy buen webinar y siento que la información ha sido muy clara. Gustavo, muchas gracias. Vamos a ir cerrando. Vamos con la última intervención de Wilson Ramírez y posteriormente a su intervención vamos a contarles qué sigue de esta formación en proyectos y los siguientes webinars. Wilson, adelante. Puedes abrir tu micrófono. Buenos días. Buenos días Buenos para días. todos. ¿Cómo estás? Les habla Vivian Rendón, soy asesora de aquí de la Oficina de Banco de Proyectos de la Alcaldía Distrital de Tumaco. Y yo tenía una consulta, porque sucede que nosotros somos nuevos aquí en esta administración y empezamos a aprobar los proyectos ya de esa nueva administración, pero sucede que llevamos ya casi 80 proyectos viabilizados en su territorio y nos empezamos a dar cuenta de que de esos 80 proyectos solo han migrado 14 proyectos al SPI. Bajamos el decreto de liquidación y solo nos aparecen esos 14 proyectos. Entonces, he solicitado mesa de ayuda al subterritorio, me han dado como unas pautas y me he puesto a revisar los proyectos y todos cumplen con esas pautas, pero esta es la hora que no nos migran los proyectos. Entonces, no sé la verdad qué podría estar pasando o qué tendríamos que revisar para poder solucionar ese inconveniente, porque la verdad nos preocupa con esto de la migración al PIB, que pues los proyectos nos queden pues por fuera. La verdad no sabemos qué es lo que está pasando. Entonces, ¿qué nos recomendarían hacer o qué podríamos hacer para poder solucionar ese inconveniente? Bueno, esto es un tema un poco más de asistencia técnica. Si quieres, deja tus datos por interno, como para quizás darte unas orientaciones. Lo que sí es claro es que para que puedan migrar los proyectos a la PIB debe cumplir con todo el trámite. Lo que yo he visto a partir de la experiencia con este tema es que los proyectos quedan en formulación. ¿Sí? El estado de formulación, si ustedes no los migran al SWIFT, efectivamente para que surtan todo el flujo de viabilidad hasta que quede como un proyecto viable, pues eso va a ser un inconveniente. Entonces, recomendación rápida es verifica que todos los proyectos de inversión que claramente estén asociados con los instrumentos de planeación y que se estén ejecutando queden viabilizados en el SWIFT, queden registrados como viables y ya sigas el proceso ya de asociación con el decreto de liquidación. Pero déjanos tus datos en el chat para poder continuar con... Sí, porque ¿vale? pues todo eso lo hemos revisado y los proyectos están en estado registrado actualizado, o sea, cumplen con los requisitos, solo que no nos están migrando y la verdad no sé qué es lo que sucede. Sí, digamos que en este caso es pues que lo verifiques, te daremos recomendaciones, pero efectivamente quien tiene la competencia del manejo de estos sistemas de información y darte respuesta como mesa de ayuda es el Departamento Nacional de Planeación. Sí, porque puede ser algún tema de sistema de información y pues sale del rango de nuestra asistencia técnica. Ay, no, les agradezco. Vale, perfecto. Gracias. Bueno, a ti, bueno, queremos darles a ustedes todas las gracias por acompañarnos en este espacio. Vamos a contarles nuestros siguientes webinars. Ya estamos a punto de terminar esta etapa de webinars. Estamos proyectando para los siguientes meses llevar a cabo otro espacio de formación y sensibilización, en este caso hacer la ampliación de lo que implicaría hablar de proyectos de inversión. Van a ser unos espacios muy similares a estos donde estaremos conversando y discutiendo con expertos en la materia sobre proyectos y tendremos unas temáticas bien interesantes que les estaremos contando una vez las tengamos listas.
¿Qué tenemos para de hoy en 8? Tenemos seguimiento al plan de desarrollo por los consejos territoriales de planeación. Esto se va a hacer el 18 de septiembre. Esto es un tema de mucho interés porque, como ustedes saben, se nos viene todo el proceso de seguimiento a los planes de desarrollo, que efectivamente un actor aquí importante son los consejos territoriales de planeación para que puedan ver cómo va el avance de las metas que se proyectaron en los planes de desarrollo territorial. Y vamos a finalizar el 25 de septiembre con una herramienta bien interesante que, como decimos en el programa, está recién salida del horno y es sobre indicadores fiscales. Es bien interesante, como les digo, ¿por qué? Porque a veces es difícil que tengamos todo el conocimiento de cuáles son los indicadores que nos están midiendo en la entidad territorial sobre los recursos y toda la parte presupuestal de la entidad. Entonces, estos indicadores fiscales efectivamente nos va a traer algunos elementos de la ley 715, de la ley 615, entre otras, que nos van a estar haciendo referencia a estos temas. Entonces, dejamos aquí el enlace del QR para que ustedes se puedan conectar, a inscribirse para acceder a estos webinars. Agradecerles a las personas que se han conectado. Estas personas que nos ha reportado aquí nuestra colega Diana Ricaurte. Tenemos participantes de Arauca, de Tumaco, de Cundinamarca, de Bogotá, de Tame, de Puerto Rico, de Andes, de Barranca Bermeja, de Cúcuta. Entonces, gracias por acompañarnos y estar en este webinar. Agradecerle de antemano a nuestros colegas, a la doctora Janie, a la doctora Julieta por compartirnos esa experiencia de cómo sucede en territorio la gestión de proyectos y de banco de proyectos, y por supuesto a nuestros colegas José Lozada y María Fernanda Martín por compartir todos sus conocimientos. Muchas gracias a todos y esperamos verlos en 8 días. Feliz día. Y gracias a todos por su participación, Nini, compañeros. Un abrazo, bendiciones. Gracias a todos. Feliz mañana. Feliz día para todos. Gracias, feliz día. Muchas gracias.